Bienvenidos a un nuevo programa La Tostadora. Nos acompañan hoy el profesor Juan Gonzalo Correa y Pablo Romero, quien les habla Sebastián Ruiz. Hoy no tenemos acá al profesor Martín Soterio, al cual felicitamos por haber obtenido recientemente su título de licenciado en Historia. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy, en el año del COVID, los efectos y las consecuencias que va a traer esto. No relacionado con la salud, aunque también, sino más que nada en lo social, en lo educativo, en lo económico. Y también vamos a tratar el tema de las libertades. Ha habido cuarentenas estrictas en muchos países y la reacción de la gente ha sido dispar. No sé, vos qué opinás sobre este último punto, Pablo, sobre el tema de las cuarentenas, cómo lo has visto en diferentes partes del mundo. Bueno, ahí es un tema interesante porque una de las tensiones que emergen, que aparecen con la situación de la pandemia, es la relación, ¿no?, del individuo con el Estado, si se quiere, ¿no? O sea, las libertades individuales de algún lugar se ven restringidas, o sea, hay una restricción en función del bien general, por ejemplo, la libertad de movimiento, ¿no? Y en algunas sociedades hemos tenido una restricción bastante fuerte, y también restricciones que tienen que ver con los modos en que esa sociedad procesa su relacionamiento con el Estado. Por ejemplo, en Uruguay hubo una apelación a la libertad responsable, ¿no? En Argentina hubo un mayor cerramiento y una idea del Estado, ¿no?, más presente, de un lugar paternalista, diciendo, ¿no?, Sí, obligando de alguna manera a quedarse, pero desde ese lugar de cierto paternalismo. Y pienso en el mundo asiático, que no, una mayor tendencia a la obediencia, en donde no hubo una cerrazón mucho más fuerte, pero también ahí hay un vínculo de una sociedad del control que es mucho más marcada que las nuestras, ¿no? El otro día leí unos datos de la cantidad de cámaras de vigilancia que hay en China, ¿no?, que es un disparate, eran 200.000 cámaras ubicadas. Los sujetos obtienen puntos sociales como ciudadanos en función de su comportamiento, ¿no? Y hay un control que es muy marcado por las nuevas tecnologías. Quizás como nunca en la historia de la humanidad nosotros estemos bajo control y bajo vigilancia, ¿no? Todavía pensaba en eso. ¿Se acuerdan de George Orwell en 1984? Orwell se quedó corto. Se quedó con la idea del gran hermano. Creo que es latente que en estos momentos el control que se pueda tener sobre nuestros movimientos. Con las aplicaciones de celular, muchos gobiernos registraban los movimientos usando geolocalizador. Exacto. Podían controlar a la persona donde iba. Que ojo, eso lo tenemos todos los días del año a nivel de publicidad, ¿no? Que según donde vos vayas, donde te muevas, la industria de la publicidad de internet te localiza. Bueno, uno acepta todo eso sin darse cuenta, pero por primera vez los gobiernos, obligaron a la gente. Exacto. A usar. Y eso yo creo que es una de las secuelas, que hasta qué punto podemos llegar a naturalizar post pandemia esta situación del control ciudadano de los movimientos, ¿no? Eso me parece que es un tema que está en relación con las posibilidades de que esto se aplique más allá de la situación límite puntual que estemos viviendo, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, si les parece que eso llegó también para quedarse o se va a acentuar ese control, que quizás en el Río de la Plata ha sido diferente que en el mundo asiático. Si bien en Argentina hubo una mayor restricción que acá, todavía tenemos, por lo menos en Uruguay, hay una cierta reserva de la esfera privada, ¿no? Pero en otros lugares se está difuminando cada vez más ese espacio entre lo público y lo privado, ¿no? La pandemia ha acentuado ese borrar las fronteras de lo privado, ¿no? Ya el Estado interviene absolutamente en el control. Y Gonzalo, ¿vos pensás que esta pandemia va a marcar un hito histórico? ¿Cómo lo ves en el futuro, dentro de 50 años? ¿Cómo se va a ver esta pandemia? Bueno, quería retomar el tema aparte de recomendar la lectura de Orwell, hablaste del tema de los puntos, la sociedad que los ciudadanos tienen reconocimiento social o no según puntos, y recomendarles Nosedive, que es un capítulo de Black Mirror, el episodio 1 de la temporada 3, que es una sociedad distópica donde los ciudadanos reciben puntos, tienen un control social muy intenso, y una vez más la realidad supera la ficción, ¿verdad? Además de lo de Orwell. Y tu pregunta es re interesante, y creo que
que he estado pensando sobre ese tema y capaz que lo que digo les puede sonar extraño a muchos, pero yo creo que es un episodio totalmente menor, que si ampliamos un poco la mira, no va a ser recordado. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, estamos hablando de una pandemia que tiene una tasa de letalidad del 2%. Y la humanidad atravesó pandemias como la gripe española de 1918-1919, que tiene una tasa de letalidad del 10%. 50 millones de muertos comparados a mediados de diciembre que estamos, 1,6 millones casi de muertos por COVID-19. Y nadie se acuerda de la gripe española. Es un recuadrito como anécdota al final de la Primera Guerra Mundial, que es el hecho realmente importante de ese año. La peste negra, que es así, es recordada, pero tenía una letalidad del 50%. La epidemia del SIDA. En los 80, claro, ¿verdad? que al comienzo era un 100%. Claro, que no 100% de letalidad. Bueno, no salvó a nadie. Todo eso es lo que me lleva a pensar que, claro, estamos muy conmovidos. Nos parece una cosa súper importante porque a todos nos ha afectado de una forma u otra, ¿sí? Gonzalo, ¿por qué minimizás el impacto de esta pandemia teniendo en cuenta se paró toda la economía del mundo, como nunca antes jamás? El precio del petróleo bajó la mitad, hubo gobiernos que cayeron como el de Trump, que tenían casi asegurada la reelección. Es decir, para mí causó un impacto bastante grande a nivel mundial. Bueno, yo no digo que no cause impacto. Claro, una cosa diferente de ese lugar. Pero no creo que vaya a ser algo tan importante como lo vemos nosotros ahora desde nuestra perspectiva. No solamente por la comparación de la letalidad que ya habíamos hablado, sino también una reflexión que hizo Harari, ¿no? Que es un pensador importante de temas contemporáneos, y habló de que como nunca tampoco estamos preparados para enfrentarlo. La tecnología, los medios de los que disponemos son muy superiores a los que contamos en el pasado. Entonces, claro que va a haber impactos, pero se va a salir adelante. Y en cuanto a por qué se le ha sobredimensionado tanto, creo que hay un historiador argentino que se llama Diego Armus, que habló de que la importancia del COVID-19 está dada porque ha afectado a personas con poder. El mal de Chagas afecta a mucha más gente, pero como es algo que afecta a la población rural, pobre, que no tiene tanta visibilidad, pasa desapercibido. El COVID-19 ha afectado a actores de Hollywood, a personas famosas, entonces, claro, ha tomado una gran visibilidad. Es muy democrático el COVID-19. Claro, bueno. Sí. Sí tiene la particularidad de quizás de que es un virus globalizado, ¿no? Quizás a diferencia, vos decía Gonzalo, alguna... la epidemia que sucedió, la gripe española en tal lugar, o sucedió en Europa, esto lo que sí tenía las características de esa rápida globalización del virus, ¿no? Quizás esa es la peculiaridad que tiene en un mundo absolutamente como la aldea global de McLuhan, ¿no? A esta altura vivimos todos en un mismo barrio, ¿no? Sí. Y el virus en ese sentido ha tenido sí, el impacto de lo global es bastante, no sé si hay un caso tan similar a nivel de escala planetaria. Más allá de que concuerdo que en tus comparaciones respecto de la incidencia, es cierto que es mínimo en comparación con a nivel de letalidad, a nivel de contagio, pero tiene esa peculiaridad de lo global, ¿no? De la escala planetaria, digamos, ¿no? La movilidad, ¿no? Del ser humano, que ha aumentado mucho. Claro, antes de ir de un continente a otro. Era algo muy excepcional, ahora es algo habitual. Desde ese punto de vista sí tiene características bastante únicas. Peculiares, claro. ¿No? Pero no creo tanto en la gravedad o en la permanencia de los efectos. Mucha gente se pregunta, ¿saldremos mejores o peores de cómo entramos en esto? Y yo creo que vamos a salir más o menos igual. No creo que vaya a marcar algo tan importante. Este historiador que yo mencionaba decía algo, cada epidemia es única, resultante de un microorganismo y del modo que la sociedad lo confronta, reacciona e interpreta. Además, el presente no es un buen alumno del pasado. La historia puede señalar una hoja de ruta, pero nada más. O sea, no creo que esto vaya a tener grandes consecuencias. Lo que sí, ha habido cosas que no creo en la orquestación. En otro video de este canal yo hablaba de teorías conspirativas o conspiranoicos. No creo que haya un plan orquestado, pero sí que ha sido funcional a ciertos poderes establecidos, ¿no? Yo les quería preguntar a los dos
qué ven en lo político, en lo filosófico, detrás del hashtag Quédate en casa, que enseguida salió en todo el mundo. No sé qué opinión tenés vos, qué implicaciones tiene ese Quédate en casa. Bueno, lo que pasa es que es un poco lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Está por un lado ese llamado como a la responsabilidad en función del bien común y de algún lugar un detenimiento de la movilidad del individuo, ¿no? Pero por supuesto que puede eso, y bueno, en relación, lo hablábamos un poco antes de salir al aire, ¿no? Algunas protestas sociales quedan paralizadas, ¿no? En ese sentido hay una funcionalidad del hashtag, digamos, quédate en casa, que puede estar relacionado con intencionalidad clara o no a algunas situaciones que a determinados gobiernos les puede haber venido bien ese quédate en casa en términos de los efectos políticos, ¿no? Por ejemplo, de neutralizar protestas masivas. Hay todo un asunto que también se dispara, que también a la larga termina vinculado con el campo de los laboratorios médicos, ¿no? También hay toda una disputa que es multimillonaria que termina estando en relación con esta situación de la emergencia sanitaria, ¿no? Para liberar al sujeto del quédate en casa es vacunate, ¿no? Entonces tenemos la sensación de que vamos a recuperar la libertad absoluta a partir de una vacuna, ¿no? Porque todos estamos como en una situación de espera de esa salvación que va a ser la vacuna médica, y bueno, y hay una disputa que es multimillonaria en función de que los países van a comprar vacuna de acá o de allá y los laboratorios están en una carrera que es absolutamente multimillonaria y de escala planetaria. Yo creo que ahí tenemos todo un tema también político, ¿no? Porque no es solo es el laboratorio norteamericano o el laboratorio o la vacuna rusa o de tal país, o sea, entra en juego hasta los, si se quiere, hasta los prestigios académicos y científicos que después tienen consecuencias hacia adelante, ¿no? Que no es lo mismo quien la descubre y quien gane esa carrera. Hoy escuché que por lo menos iba a haber colaboración entre las dos vacunas, la rusa y la Pfizer, creo que se llama. Iba a haber como una colaboración para mejorarla. Bueno, eso sería... Está bueno eso. Bueno, es una oportunidad de noticia. Cooperación de la comunidad científica más allá de los intereses que... Y es una vacuna de las más país, rápidas, ¿no? de la historia, ¿no? Por eso genera mucha desconfianza y parece ser que no va a ser obligatorio en la mayoría de los países. Si yo voy a poner un cuadro para que puedan ver, hay vacunas que demoraron 50 años y esta en pocos meses ya está. A mí el miedo que me da es que, claro, esto hay que vacunar, reducir las dosis. Yo parece un disparate capaz lo que digo, pero yo confío más en una vacuna china que estoy seguro que la habrán probado en población reclusa. Estoy seguro. En Inglaterra eso capaz que no lo pueden hacer. No tengo ninguna duda que los chinos tienen esa capacidad, por el tema de derechos humanos, que sé, de la probar en población presa. No sé. Y porque el proceso de cualquier medicamento nuevo es ir vacunando gente. Exacto. O ir aumentando las dosis, reduciendo. Lleva mucho tiempo ver los efectos en los seres humanos mismos aplicados, digo, hasta lo que se conoce hasta ahora, ¿no? Como para tener esa certeza. Pero bueno, lo cierto es que hay todo un mundillo que se abre también en ese mundo post-pandémico o en este transcurso de la pandemia que está relacionado con ese lugar de la medicina y la salvación a partir de la vacuna. ¿Y vos te vas a vacunar si es opcional o te lo vas a pensar 2 veces? No, lo voy a pensar 2 veces. Creo que igual hay una población de riesgo que es la primera que va a estar, ¿no? Para vacunarse y por algunas encuestas que ya hay de opinión, por ejemplo en Uruguay al respecto, hay un porcentaje alto que se vacunaría, ¿no? Yo creo que sí, o sea, confío en las vacunas. Sí, también no tengo una posición antivacunas, creo que hay que evaluar la situación en función de esta carrera también, ¿no? De ese mundo del laboratorio médico que bueno, puede tener su lado oscuro. Y por supuesto que hay consecuencias que tienen que ver con lo económico, con la recesión económica, creo que vamos a tener un coletazo fuerte, y también con el campo educativo, ¿no? O sea, con las brechas de desigualdad educativa que creo que se van a exacerbar por las discontinuidades pedagógicas que afectan a los quintiles socioeconómicos culturales más bajos de un modo diferente en relación a los que tienen mejores posibilidades económicas y culturales, ¿no? Y yo creo que ahí es también una consecuencia a escala planetaria, ¿no? Pero tal vez
por ejemplo, la gente que hace carreras universitarias que vivía en zonas alejadas no podía acceder a la universidad. Creo que la revolución del Zoom los acerca a la universidad y creo que por ahí se abren oportunidades. Sí, yo quería comentar eso, que creo que el coronavirus, una de las cosas que puede es ser un catalizador, un acelerador de procesos que se iban a dar de todas formas, como el teletrabajo, la telemedicina, la educación a distancia, visto como algo más normal o que se va a ampliar. Y también, bueno, a varios pensadores lo que han visto es que puede haber un cambio en el aspecto demográfico. O sea, las personas, al poder trabajar sin tener que estar cerca de su oficina física, pueden optar por vivir en lugares más apartados. Puede haber una distribución de la demografía que venía muy concentrada en las urbes. La desterritorialización, claro, es todo un asunto que llegó para quedarse, ¿no? Yo a lo que me refería es que quizás el aprovechamiento cultural de el aprovechamiento de esta situación requiere también ciertas condiciones culturales, porque sí vimos, por ejemplo, con la conectividad, que los quintiles más bajos fueron los primeros en desaparecer de esos territorios digitales, ¿no? Y sobre eso hay que trabajar para que puedan aprovechar esta ocasión que también se abre, ¿no? Que yo comparto con ustedes que también esta situación de crisis nos abre nuevos horizontes de posibilidades. Y bueno, hay todo un trabajo por hacer en términos educativos, ¿no? Bueno, en lo económico, si comparo con otras crisis o periodos de posguerra, los países industrializados, los más ricos, se recuperaron mucho más rápido y los países más pobres demoraron muchos años o décadas en recuperarse, y esta vez probablemente pase lo mismo. Estuve leyendo un artículo interesante sobre las consecuencias de la gran pandemia de la gripe española y, por ejemplo, un 25% de los bebés nacidos en esa época tenían algún tipo de problema en los resultados educativos. El Reino Unido hizo una investigación, pero se debía más que nada al estrés de las madres durante el embarazo. Claro. Porque por lo que hemos visto, el coronavirus con los más chicos se ha portado muy bien, inclusive estando recién nacidos prácticamente no hay decesos, población infantil, y no sé, tal vez en algunas ciudades que hubo mucha cuarentena puede haber generado cierto estrés, tal vez no. Pero bueno, me pareció interesante ese artículo. ¿Y ustedes ven así, ya para ir cerrando, alguna otra consecuencia en lo social, en lo político, algo que se nos haya escapado de comentar, Gonzalo? Retomando lo que hablaba Pablo, de que fue funcional a callar ciertas protestas, está en lo simbólico del tapaboca, ¿no? O sea, es como que ese acallamiento se dio por la imposibilidad de aglomerarse y protestar. Yo pienso en casos como el de Chile o los chalecos amarillos de Francia, que fueron procesos que se vieron cortados por la pandemia, insisto, no, y compartiendo contigo, no como algo orquestado, pero sí como algo que por la vía de los hechos ocurrió. Exacto. Y es un poco, eso está acompañado del simbolismo de la boca tapada. Creo que ha sido un golpe para los movimientos populares que estaban formándose o reclamando en ese aspecto. Creo que los estados se han visto empoderados y han aumentado su posibilidad de control sobre la población como una posible consecuencia. Claro, no, y además hay una sensación de culpabilizar en todo caso cualquier tipo de protesta en el sentido de ser poco solidaria con el otro, ¿no? Claro. O sea, hay todo un discurso ahí que hay que ver cómo se sigue manejando de ese sentido, ¿no? Políticamente. Si salen a protestar o marchan en algún sentido, bueno, están atentando contra la vida del otro. O sea, desde ese lugar, como movimientos antisolidarios. Yo creo que ahí es también un punto interesante para ver cómo se sigue desarrollando en esos términos con el correr de los meses. Veremos cuánto más tiempo seguimos en esta cuestión de la pandemia, ¿no? En Europa se han dado... Tampoco lo tenemos muy claro. En las protestas, porque después de tantos meses de cuarentena y la crisis económica o las ayudas que no son insuficientes, los subsidios, en Europa se han dado unas alianzas muy extrañas, de gente anarquistas antisistema con grupos de ultraderecha diciendo no queremos más cuarentena. Han llegado a tomar el Parlamento de Alemania, y en otros países, en el Reino Unido, en Francia, se están dando esas alianzas por, digamos, ya la gente está como un hartazgo se produce, claro, de las cuarentenas. Y bueno. Yo creo que vamos a tener más fenómenos de esos, y además estamos en una especie de segunda ola del coronavirus y no sabemos
cuántas olas podrá llegar a tener y cuáles son las reacciones que vamos a ver en relación, ¿no?, a esa situación. Hay un cierto cansancio, evidentemente. Bueno, esperemos que el año que viene ya con la vacuna o con lo que sea, ya no salgamos este año, que es para el olvido realmente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y Gracias a vos. y a todas Gracias. las personas que nos siguen les deseamos una muy feliz Navidad y un excelente año 2021. Bueno, muchas Mejor que el gracias. 2020. Ojalá. Seguro. Ojalá que eso lo está sea. por descontado. Bueno.